Sucedía este sábado en la exposición rural, allí el discurso de Nicolás Pino, es el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Subamos al análisis de lo que pasó el sábado a Pedro Peretti. Pedro, bienvenido, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo va? Muy bien, a ver, tu primera visión de lo que dijo Pino, recién lo titulamos con un tono político. Un tono político repitiendo una serie de conceptos que preanuncian que quieren volver a la Argentina del siglo XIX. O sea, que repiten año tras año que realmente... Imagínate si la Argentina unifica su tipo de cambio como planteó ayer Pino. Ayer se pagaron las importaciones agrícolas a 281 pesos. El dólar ilegal, ¿a cuánto está? 500 y pico pesos. Imagínate la crisis social en la cual se va a asumir este país si le hacen caso a este tipo de cosas. Pero asumir de eso, a más de eso, plantea que hay que sacar las retenciones. Sí. O sea, con lo cual el agujero fiscal va a ser más tremendo aún. Y aparte de todo ese menú, se quejó de las políticas intervencionistas del gobierno argentino. ¿Cuáles son las políticas intervencionistas? El gobierno si tomó alguna política intervencionista en el mercado de grano, fue justamente para favorecer a los sectores concentrados, como es este dólar maíz a 340 pesos, que le mejoró 40 pesos el tipo de cambio en relación a lo que estaba. Un discurso político claramente porque tiene una posición política la sociedad rural, digo, no es novedad, digo, de hecho estaban Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, y también estaban Patricia Bullrich, la otra precandidata de Juntos por el Cambio. Claramente hay una mirada política en la sociedad rural en general y en particular en este proceso electoral. Digo, no es casualidad que los dos candidatos de la oposición estuvieran en el cierre del acto de la sociedad rural. Pero además algunas cuestiones sobre el discurso. Hablan del clientelismo cuando se refieren a los planes sociales. Hablan de la multiplicación de los planes sociales, pero no hablan de clientelismo cuando obtienen créditos a tasas financiadas o beneficios impositivos por la sequía. Eso sería otra forma del clientelismo que beneficia a los más poderosos. Digo, también hay que decir que evidentemente la sociedad rural, insisto con esto, en este proceso electoral, por gentileza, invitó a todos los precandidatos que estuvieron la semana pasada, incluido Sergio Massa. Pero al momento del cierre y del acto oficial, estuvieron sobre el escenario con Nicolás Pino, el presidente de la sociedad rural, los dos precandidatos de Juntos por el Cambio. Son situaciones muy diferentes, ¿no, Vero? Pedro, una cosa la exposición de los precandidatos durante la semana y otra cosa la presencia ese sábado tan particular como sucede siempre en la exposición rural, ¿no? Sí, efectivamente, son dos momentos distintos. Muy diferentes. Pero la rural no se hace cargo de nada, absolutamente nada. Por ejemplo, Pino dijo 80 años de malas políticas agrícolas, que cae, qué casualidad, justo en 1943, cuando asume el coronel Perón como secretario de Previsión. Y del 45 al 55 tuvimos los 10 mejores años de política agropecuaria de la historia argentina, que permitieron que 50.000 arrendatarios rurales se transformen en propietarios. 50.000. Pero además, en esos 80 años, la sociedad rural tiene que hacerse cargo que militó enfáticamente 3 dictaduras militares, la de Onganía, la de Lanusse y la de Videla, que puso 2 ministros de Agricultura en el último gobierno que se va, que militó fervientemente la revolución libertadora o fusiladora, como la quieras llamar, del 55, y que tuvo una injerencia directa en su política agropecuaria. Tiene que hacerse cargo que ella es parte de la historia, y si hay un fracasado en toda esta historia, son las políticas que ellos han propiciado. Y sumar además que estuvo Mauricio Macri ayer domingo, el expresidente de la Nación, acompañado por Miguel Echeverre, que fue presidente de la sociedad rural, pero además ministro de Agricultura durante la gestión Cambiemos entre 2015 y 2019. Y además, me parece que también hay que prestar atención a las cuestiones que estuvieron ausentes y que están habitualmente ausentes en la sociedad rural. No se habla del salario, del ingreso de los trabajadores, no se habla del trabajo en negro tampoco, no se habla de la distribución de la riqueza de una Argentina en donde la economía está cada vez más concentrada en menos manos, en desmedro o en desventaja de los sectores más vulnerables. Digo, se habla de los planes sociales únicamente cuando se refiere al ajuste fiscal, pero si se habla de ajuste fiscal, también se podría entonces empezar a pensar al ajuste fiscal sobre todo para los sectores más poderosos y no en los más vulnerables. Pedro. Dijo Pino que, recriminándole al actual gobierno, que le va a dejar un campo minado al próximo gobierno, pero no hizo en absoluto referencia al gobierno del Macri, en el cual él
su organización puso los 2 ministros y dejó una deuda de 45.000 millones de dólares. Y un dato de color muy importante, muy importante. Se aplaudió a las Fuerzas Armadas. Sí, correcto. Se aplaudió a las Fuerzas Armadas, no en el sentido democrático, sino como un sentido de nostalgia. Y se reclamó mucho, por lo bajo, el tema de que había una ausencia de la retreta del desierto, que es el show montado a partir del genocidio que se está discutiendo en este momento por el traslado del monumento al general Roca en Bariloche. Fíjate hasta qué punto combina todo, ¿no? Genocidio, concentración económica, ausencia del Estado. Esa es la política que nos quieren llevar al siglo XIX. Bien, Vero, nos reencontramos en minutos. Pedro Peretti, gracias. Nos reencontramos la semana que viene con Pedro.